La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer este viernes su sentencia en el caso Beatriz. Beatriz contra el Estado salvadoreño, una joven salvadoreña a quien la justicia de su país en un principio le negó la posibilidad de practicarle un aborto allá en 2013. La Corte declaró responsable a la República del Salvador de violar los derechos a la integridad personal, la vida privada y la salud. Merlín del Cid tiene los detalles de este caso que ha causado mucha controversia por más de una década. Adelante, Merlín. Hola Mario, buenas tardes, gusto de saludarte. Así es, como tú bien lo decías, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado de El Salvador por violar derechos a la integridad personal, la vida privada y la salud en el denominado caso Beatriz, el nombre con el que se conoció a esta joven, a quien en 2013 la Corte Suprema de Justicia le negó la posibilidad de interrumpir su segundo embarazo. Veamos y escuchemos más detalles de o en qué consistía este caso para que hagamos memoria, porque ha pasado más de una década desde que este caso ha generado controversia en este país. Veamos. Beatriz, un nombre ficticio para resguardar su identidad, era una joven salvadoreña de una zona rural del país, a quien la Corte Suprema de Justicia le negó la posibilidad de someterse a un aborto terapéutico en 2013, cuando ella tenía 22 años y llevaba 19 semanas de gestación. La joven solicitó la interrupción de su segundo embarazo debido a que padecía insuficiencia renal, artritis reumatoidea y lupus, una enfermedad que afecta el sistema inmunológico. Mi hermana pues nunca, ¿verdad? Se dio por vencida, ¿verdad? Entonces, y eso pues es lo que a nosotros como familia nos hace, ¿verdad? Seguir su lucha. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador dijo en su fallo que los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobre los del que ha de nacer y viceversa. Esto llevó a Beatriz a continuar con su embarazo, a pesar de que los médicos habían detectado en exámenes que la bebé crecía en el vientre sin partes de su cerebro y que moriría poco después de nacer. Que eso pues la marcó a ella y que ya no pudo, ¿verdad?, ser la misma, ¿verdad? Por ese sufrimiento. En junio de 2013, las autoridades de salud informaron que Beatriz fue sometida a una cesárea tras sufrir dolores por su embarazo. La bebé murió unas 5 horas después, tal y como lo habían advertido los médicos. En todo momento fue sometida, a un cuidado médico muy completo, ¿no? La joven murió 4 años después, en 2017, en un accidente de tránsito. Su caso ha generado controversia durante más de una década en El Salvador, uno de los países que tiene una de las leyes más restrictivas en el mundo, prohibiendo todo tipo de aborto. En septiembre de 2021, el presidente Nayib Bukele dijo que el aborto era uno de los temas que no estaría incluido en el paquete de reformas a la Constitución que se encuentra en estudio y que el mandatario presentará a la Asamblea Legislativa. La ley vigente establece que se castigará con cárcel tanto a la mujer como al personal médico que participa en un procedimiento de este tipo. La madre de Beatriz acaba de decir en una rueda de prensa que se siente satisfecha, que cree que su hija, quien murió en 2017 en un accidente de tránsito, está complacida con este fallo porque se ha hecho justicia, agradecido a las organizaciones feministas que la acompañaron. La Corte en su fallo dice que el Estado salvadoreño debe establecer protocolos que deben ser enviados al personal de salud y al personal del área judicial para que puedan atender a mujeres cuya salud y vida está en riesgo. Escuchemos lo que decía la Corte. El Estado adoptará todas as medidas normativas necessárias para brindar diretrizes e guias de actuação ao personal médico e judicial frente a situações de embarazos que pongan em risco a vida e a saúde da mulher. O Estado pode cumprir com esta medida através da adequação de los protocolos existentes, a emissão de um novo protocolo ou qualquer outra medida normativa que garantize seguridade jurídica em la atenção de situações como as de presente caso.
Mario, por su parte, el gobierno de El Salvador ha emitido su pronunciamiento a través de un comunicado en el que dice que va a dar cumplimiento a esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya existen protocolos, que está abierto a mejorarlos. Habla de que se está implementando ya una ley, la ley Crecer con Cariño, que da seguimiento a la mujer tanto en la etapa de gestación, el parto y también los primeros años de vida de los niños para que tengan un mejor desarrollo. La Corte le ha dado de plazo 1 año al Estado de El Salvador para que pueda informar sobre los avances del cumplimiento de esta sentencia, Mario. Vaya, pues ¿qué alcances tendrá todo esto? Vamos a verlo, gracias. Ya vimos que el Estado salvadoreño acepta el fallo y dice que actuará en consecuencia gracias a Merlín del Cid desde El Salvador. Vamos a analizar el fallo en el caso Beatriz y sus repercusiones. Saludo a la fundadora y presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, Morena Herrera. Y es que no se mete la Corte tampoco en despenalizar o en un intento de despenalizar el aborto en El Salvador. Es más bien la aplicación de una serie de protocolos para garantizar el derecho de las mujeres a una vida saludable. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. ¿Es una ruta para llegar a una eventual despenalización o eso está todavía muy lejos? Bueno, nosotras creemos que es muy importante que la Corte haya reconocido que negar el procedimiento que Beatriz necesitaba, violencia obstétrica que violó los derechos humanos, establece responsabilidad del Estado de El Salvador en la violación de varios derechos humanos de Beatriz. Y nuestra petición era que el Estado incorpore directrices y guías como las de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para el tratamiento de embarazos de alto riesgo para las mujeres, que ponen en riesgo su vida y su salud. Y eso la Corte lo establece. La Corte no manda directamente la despenalización, pero habla de modificación de protocolos, creación de nuevos protocolos y de normativas que aseguren la seguridad jurídica, y hace todo un recorrido en su sentencia que habla de que Beatriz y los médicos que la atendieron se movieron en un ambiente de inseguridad jurídica. Y eso es muy importante porque El Salvador tiene que darle seguridad jurídica a los médicos y a sus pacientes para que puedan tener el tratamiento adecuado. En ese sentido, nosotras sí creemos que ofrece caminos de esperanza para cambiar la realidad actual que enfrentan mujeres, niñas y adolescentes en El Salvador. ¿Cuál es la situación hoy por hoy de las mujeres frente al aborto? Vemos que es una de las políticas más restrictivas, una de las legislaciones más restrictivas que hay en toda América Latina, pero los abortos se practican desafortunadamente en la clandestinidad, Morena. Sí, a ver, el aborto sigue penalizado de forma absoluta en El Salvador. No, en este momento no hay posibilidades de realizar ningún aborto de forma legal. Hay, bueno, abortos clandestinos, inseguros y riesgosos para la salud y la vida de las mujeres, y empieza a haber una nueva espiral de criminalización de emergencias de mujeres que sufren emergencias obstétricas, que ya la sentencia de Manuela le había dicho al Estado que previniera esas medidas. En ese sentido, nos parece muy importante el subrayado que hace la Corte de que el Estado debe garantizar seguridad jurídica para las mujeres y para el personal médico, porque, por ejemplo, la actual ley Nacer con Cariño es una ley buena para atender a mujeres embarazadas, siempre y cuando sean embarazos, si no planificados y deseados, al menos aceptados, y donde las mujeres puedan tener o tienen otras condiciones, pero no aborda la problemática de una gran cantidad de embarazos de riesgo, embarazos con malformaciones congénitas, Claro. embarazos en niñas. Entonces, Que era el caso. la seguridad Sí. jurídica debe resolver eso.
Ese era el caso de Beatriz, era un caso ya con una malformación y aparte que tenía problemas de salud. Ahora, he visto muchas reacciones, por supuesto, de organizaciones pro vida en que están abiertamente en contra del aborto, criticar la sentencia y criticar el caso. Decían, bueno, es que a Beatriz sí se le llegó a practicar el aborto y también 4 años después de eso falleció, pero por otras causas, por un accidente automovilístico, de motocicleta. No hay una relación causal entre una cosa y la otra. ¿Qué decir a esto, Morena? Mire, Beatriz pasó 81 días esperando que le practicaran un aborto. Cuando llegó a la semana 26, le hicieron una cesárea, y eso lo dijo un médico que llevó de testigo el Estado a la audiencia de la Corte en marzo del 2023. Para no practicarle un aborto, la hicieron esperar esos 81 días. Fueron días de tortura para Beatriz y eso lo acreditamos en la Corte y la Corte lo reconoce. La Corte reconoce ese sufrimiento de Beatriz y su familia. En ese sentido, a ver, lo que nos está indicando es que las mujeres no tienen que sufrir y fue lo mismo que Beatriz nos expresó, por eso hicimos este proceso de litigio, que pues que ella no quería que otras mujeres tuvieran que sufrir lo que ella había vivido. En ese sentido es que consideramos que es importante ese reconocimiento de la violación de derechos humanos y a mí me alegra escuchar que el Estado está anuente a cumplir la sentencia, porque eso significa hacer los cambios normativos, los cambios en protocolo, los cambios en servicio, que los médicos tengan seguridad jurídica para atender a las mujeres. Por supuesto, creo que es fundamental esa parte. Pues Morena Herrera, muchísimas gracias por conversar y actualizarnos del tema. Gracias allá a Morena Herrera en El Salvador.